En un mundo sumergido en la oscuridad del pecado, un solo hombre caminaba con Dios. La tierra, que una vez había sido diseñada con belleza y armonía, ahora respiraba corrupción. La violencia se había convertido en lenguaje cotidiano, y los corazones humanos eran como abismos sin fondo, consumidos por deseos egoístas y destructivos. Cada pensamiento del ser humano era continuamente inclinado hacia el mal, como si la luz hubiese sido completamente expulsada de su interior. Las ciudades estaban llenas de caos. La injusticia se levantaba como una tormenta invisible que contaminaba todo a su paso. El dolor, la traición y la violencia eran parte de la vida diaria. Y el Creador, al contemplar su creación, sintió un profundo quebranto. No era solo ira, era tristeza. Era el dolor de ver cómo aquello que había sido creado con propósito ahora se hundía en la oscuridad. Pero en medio de esa humanidad caída, había una excepción: Noé, un hombre justo, recto, diferente. Mientras el mundo corría hacia la destrucción, él caminaba en dirección opuesta, guiado por una fe firme y silenciosa. No necesitaba aprobación, no buscaba reconocimiento. Su fuerza no estaba en su cuerpo, sino en su confianza absoluta en Dios. Y entonces, Dios habló. Le reveló el juicio que estaba por venir. Un diluvio cubriría toda la tierra. Pero junto al juicio, también venía una oportunidad de salvación. Noé debía construir un arca, una estructura gigantesca, imposible a los ojos humanos, hecha de madera resistente, sellada con brea por dentro y por fuera. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. No era solo una construcción, era un acto de fe prolongado en el tiempo. Y así comenzó la tarea. Día tras día, bajo el sol ardiente, Noé trabajaba sin descanso. Sus manos se endurecieron, su cuerpo se agotaba, pero su espíritu permanecía firme. El sonido de la madera al ser cortada resonaba como un eco constante de obediencia. El olor de la brea impregnaba el aire. Cada tabla colocada era una declaración silenciosa: confío en Dios. Pero el peso no era solo físico, era emocional. A su alrededor, las voces no se detenían. Risas, burlas, insultos, personas señalándolo, cuestionando su cordura. «Lluvia, ¿qué es eso?», decían. Nunca habían visto algo así. Para ellos, Noé no era un hombre de fe, era un hombre loco. Y aún así, él continuaba. Hubo días de cansancio extremo, momentos en los que el silencio de Dios parecía pesado, instantes en los que el corazón humano podría haber dudado. Pero Noé no se detuvo, porque su fe no dependía de lo que veía, sino de aquel en quien creía. Y entonces, cuando el arca estaba terminada, ocurrió algo imposible de ignorar. Los animales comenzaron a llegar. Desde todas direcciones, en parejas. Caminaban con una calma sobrenatural, como si una fuerza invisible los guiara. Leones, aves, ovejas, criaturas de todo tipo, todos respondiendo al llamado del Creador. Era una señal. El tiempo había llegado. Noé y su familia entraron en el arca. El ambiente era solemne. No había celebración, solo una sensación profunda de que algo irreversible estaba por comenzar. Y entonces, la puerta se cerró. No por manos humanas, sino por Dios. El silencio que siguió fue inquietante. El cielo lentamente comenzó a oscurecerse. El aire se volvió pesado. Y de pronto, el primer trueno rompió el silencio. La tierra se estremeció. Las fuentes del abismo se abrieron con una fuerza violenta. Agua emergía desde lo profundo, como si la tierra misma estuviera llorando. Al mismo tiempo, los cielos se abrieron y la lluvia comenzó a caer, no suavemente, sino con una intensidad devastadora. Era el diluvio. El sonido era ensordecedor. Golpes constantes de lluvia sobre el arca, vientos violentos, gritos en la distancia, personas corriendo,
buscando refugio, golpeando puertas que ya no podían abrirse. El miedo se convirtió en desesperación. Pero dentro del arca había algo diferente. Oscuridad, sí. Movimiento, sí. Pero también protección. Cada crujido de la madera, cada sacudida del agua, era una prueba. El arca se levantaba y descendía entre las olas. El miedo podía sentirse, pero no dominaba, porque dentro de ese lugar cerrado estaba la presencia de Dios. Día tras día, el mundo desaparecía bajo el agua. Montañas cubiertas, ciudades borradas, todo reducido al silencio. Y luego, calma. El agua comenzó a descender lentamente. El arca dejó de moverse violentamente y finalmente descansó sobre el monte Ararat. El tiempo pasó en silencio. Noé esperó con paciencia. Envió un cuervo, luego una paloma, y cuando la paloma regresó con una hoja de olivo, una esperanza nueva nació. La vida regresaba. Cuando finalmente salieron, el mundo era diferente, limpio, renovado. Y lo primero que hizo Noé fue adorar. Construyó un altar, no por obligación, sino por gratitud, porque entendía que no había sobrevivido por su propia fuerza, sino por la misericordia de Dios. Y entonces el cielo respondió. Un arco de colores apareció entre las nubes. El arco iris. Un pacto eterno. Una promesa de que la destrucción no sería el final, de que la gracia siempre tendría la última palabra. Sin importar cuán grande sea la tormenta en tu vida, si tu fe está en Dios, Él mismo cerrará la puerta para protegerte. Mantén tu confianza en su sabiduría y encontrarás tu lugar en el arca de su gracia.